Bienvenidos al podcast del Sanatorio Morra. Desde nuestra trayectoria como institución referente en salud mental a nivel nacional, creamos este espacio para acercar a la comunidad información clara, confiable y actualizada. Bienvenido, doctor, al primer podcast en salud mental del Sanatorio Morra. Vamos a comenzar con la pregunta básica, fundamental, ¿qué es la salud mental? Bueno, nosotros siempre hemos definido a la salud a través de la enfermedad, es decir, nos ha costado muchos años decir que estar sano es no estar enfermo, poder desarrollar una definición de salud mental le llevó a la OMS mucho tiempo y pudieron quedar con una definición en la que dijeron que es el estado de bienestar biopsicosocial. La salud en general abarca la salud mental, entonces para uno considerarse sano, en realidad no solamente tiene que estar sano mentalmente, sino que físicamente el cerebro tiene que estar sano y socialmente la persona tiene que tener una buena actividad social con interacciones satisfactorias, placenteras y poder relacionarse con la gente en forma productiva. Bien. Se está hablando mucho de cuidar la salud mental y la importancia de mantener un equilibrio, digamos. ¿Cómo lo definiría eso? Bueno, la salud mental es multicausal. Realmente conservar la salud mental implica muchas cosas, empezando por conservar la salud física. Entonces, realmente las enfermedades mentales hoy no son solamente lo que uno piensa, bueno, no voy a juntarme con gente problemática para evitar tener algún problema y tener una depresión o pasar por una situación desagradable que me lleve a tener ansiedad, sino que en realidad incorpora muchas cosas como llevar una vida saludable, tener actividades sociales placenteras, disfrutar, actividad física, porque uno, digamos, desarrolla la vida en base a los deseos, es decir, yo me compro una bicicleta fija porque sé que voy a pedalear en mi casa y la tengo tirada en realidad en la habitación juntando ropa, y en realidad uno lo que tiene que aprender es a dar tiempo para todas estas actividades buenas, productivas, dedicar al trabajo el tiempo que hace falta, pero no todo el día. Y entonces uno empieza a aprender a balancear en la vida diaria el tiempo que le voy a dedicar a mi familia, a mis actividades placenteras, a los deportes y a las cosas, y no trabajar siempre con lo que me gustaría ser o lo que me gustaría hacer, sino serlo. Bien, vivirlo, digamos. Vivir. Una diferencia, porque tú nombras las enfermedades mentales. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad mental y la salud mental? Bueno, normalmente este equilibrio que decía de lo físico, lo psicológico y lo social se puede romper fácilmente por muchos factores. Algunos son problemas, otros casos son causas químicas, biológicas, la introducción de sustancias, por ejemplo, como el alcohol o las drogas de abuso, pueden romper ese equilibrio que uno tiene. El organismo trata de estar en un equilibrio, de un estado de bienestar, donde los alimentos, el líquido o el agua, digamos, nos nutren, estamos sin sufrir frío, sin sufrir calor, y muchos factores externos, inclusive hasta químicos cerebrales, rompen ese equilibrio, y cuando ese equilibrio se rompe, uno habla de la enfermedad mental, que pueden ser pequeñas cositas o pueden ser situaciones que nos sacan violentamente de ese equilibrio y que son problemas realmente importantes o serios. Ok. Bueno, hablando un poco esto de las enfermedades mentales, en algunos lugares todavía sigue siendo un tabú el tema, ¿no? Sí, el miedo a lo desconocido, el miedo a las enfermedades mentales se remonta, digamos, a lo más interno, a lo más, nosotros llamamos atávico, lo más instintivo, que es temer lo desconocido. En realidad las enfermedades mentales suelen ser desconocidas, pero no peligrosas, es decir, nosotros cuando
cuando tememos a la persona que tiene un episodio psicótico, en realidad pensamos que nos puede atacar, que nos puede dañar, que podemos tener una consecuencia grave para nuestra salud, y en realidad la persona que padece, por ejemplo, esquizofrenia, lejos de ser más agresiva, es menos agresiva que la persona normal y se hace más posible que sea la víctima y no el victimario de la violencia. Por otro lado, también uno teme a las enfermedades mentales porque tenemos el desconocimiento y en realidad tememos al contagio. Es lo mismo que cuando salió el COVID, uno exageraba muchas cosas porque temía el contagio de una enfermedad desconocida, y en realidad las enfermedades mentales no tienen estas características como tienen las enfermedades infecciosas. Claro, claro. ¿Y cuáles serían las señales que nos indicarían que una persona está transitando algún problema de salud mental? Bien, normalmente lo que nosotros les decimos a las personas es que las enfermedades mentales generalmente se caracterizan por el sufrimiento de la persona que la padece o de las personas que están alrededor de ella. ¿A qué me refiero? Si una persona tiene una enfermedad mental, empieza muchas veces a tener o tristeza, o irritabilidad, o ansiedad, o distintas cosas, como por ejemplo una alucinación que lo hacen pasar por momentos de miedo, de malestar, de tristeza, y eso la persona lo manifiesta. La familia muchas veces puede ver un cambio en la vida del paciente, pueden notar que la persona que tenía una vida con un determinado rumbo y con ciertas actividades y con rutinas, las rompe, las cambia y empieza a alterar la forma que se relacionaba con otras personas. Y después, por otro lado, las enfermedades mentales pueden no implicar un sufrimiento para la persona, sino los que están alrededor. Cuando una persona, por ejemplo, les pide a los familiares que salgan de su casa, que se alejen o que cambien elementos de su rutina, o se pelea demasiado frecuentemente con estas personas, y las personas que padecen o que tienen ese sufrimiento son las personas que lo rodean y no directamente el paciente. Bien, o sea que se puede dar cuenta uno mismo, o también los familiares o los contactos cercanos pueden también alertar sobre que se está transitando, digamos, una enfermedad de... Sí, inclusive los compañeros de trabajo, los responsables de su trabajo, de las actividades, inclusive hasta los mismos profesores de gimnasia, cuando la persona concurre a un gimnasio. Es decir, toda persona puede notar un cambio, y eso es un aspecto importante, el cambio. Y el otro aspecto importante es cuando la persona se aleja de los parámetros culturales habituales. Entonces, por ejemplo, si nosotros habitualmente con cierta edad, es decir, por ejemplo, una edad media, un adulto duerme unas 7 horas y de golpe una persona pasa a dormir 2 horas o duerme hace muchos años 2 horas, eso es anormal, eso es un parámetro que no solamente ha cambiado, sino que puede haber sido de mucho tiempo, pero que nos manifiesta algo que es distinto al resto de la sociedad. Si una persona deja de realizar las actividades habituales de trabajar o nunca las ejecuta, y puede ser una señal también de que podemos estar frente a una situación que requiere una ayuda. Bien, y de una manera para ejemplificarnos, ¿cuáles son los trastornos más comunes o los que se están viviendo actualmente en la sociedad? Bien, los más comunes, los más frecuentes son los trastornos de ansiedad y los trastornos afectivos, las depresiones y los trastornos de ansiedad son los que se dan en mayor frecuencia en la sociedad. Sin embargo, hay algunas enfermedades que no son consideradas enfermedades por sí y que son producidas por sustancias, y que esto está entrando en la sociedad como un problema de difícil manejo.
el incremento que han tenido las drogas de abuso en el consumo en la sociedad, al punto que por año suelen aparecer 60 sustancias nuevas, hace que los médicos que tratamos con pacientes que abusan de las sustancias nos encontremos con la dificultad de que cuando aprendimos a manejar una ya tenés 60 nuevas. Entonces es realmente un problema que tiene que ser abordado no solamente por el paciente, sino por el paciente, por la familia, por la sociedad, por los médicos, inclusive todos los protagonistas que actúen en este tratamiento. Es importante que estén coordinados para que podamos lograr efectos realmente positivos. Claro, ese es un papel fundamental que juega, digamos, el tratamiento junto al manejo de la medicación. Exactamente. La medicación solamente tiene un rol, digamos, limitado, y que muchas de las cosas que nosotros tenemos que modificar tienen que ver con acciones, digamos, que las ejecutan en todo este equipo de participantes, que puede estar el trabajador, los acompañantes terapéuticos, los operadores terapéuticos en adicciones, los psicólogos, los trabajadores sociales, los médicos clínicos, los toxicólogos. Intervienen un montón de protagonistas en el tratamiento, que en realidad no son protagonistas únicos, sino que tiene que ser un equipo que tiene que abordar el problema para adaptarse a cada caso y ser como un traje a medida. Bien, bien. Sí, es un equipo multidisciplinario, digamos, el que desarrolla. Pensando un poco en todo esto, lo que estamos conversando, y viendo que hay tanta sobreinformación, tanta gente que opina sobre el tema de salud mental, ¿qué piensas sobre el tema de los coacheos, autoayuda, los virales que salen en TikTok opinando? ¿Qué piensas sobre eso? Y bueno, nosotros pasamos mucho tiempo tratando digamos, de filtrar la información que proviene de fuentes más confiables y que nos permite ser más sólido el tratamiento. Muchas veces el mal uso de esa información, o tomar ciertos aspectos que son parciales o solamente un aspecto de un problema de salud mental, termina haciendo cuestiones sesgadas o generalizables. Nos pasó que mucha gente, por ejemplo, atribuía a las enfermedades mentales solamente el problema social. Entonces las enfermedades mentales eran consecuencia de la sociedad. Hay otro grupo que pensaba que era todo genético, todo biológico, y había un grupo que era psicologicista, que tenía que ver con todo un desarrollo psicológico, y en realidad lo que hoy se sabe es que las enfermedades son cumplen muchos aspectos. Entonces, si yo me enfoco en algo que pienso que es la única beta para el tratamiento, es muy probable que tenga que dar por sentados o silenciar otros de los factores y llegar a un problema. Entonces, todas estas terapias, que son consideradas terapias no oficiales, son llamadas pseudoterapias, porque no tienen el aval científico para que ya sea incorporada como una terapia válida en el tratamiento de las enfermedades mentales, y pueden tener resultados, digamos, positivos o negativos. El tema es que siempre existe el riesgo del desenlace negativo, ¿no? Bien. Y pensando así, ¿cuándo una persona tendría que buscar una ayuda profesional? Bueno, en general, como ya les dije, la duda uno la puede tener, pero no es sano quedarse con esa duda. Entonces, si yo en algún momento tengo un determinado padecimiento, un sufrimiento o un malestar, y esto se lleva o se prolonga en el tiempo, y es una buena señal de que tengo que consultar. Nos pasa mucho que algunos trastornos se parecen o se normalizan por la población, y la ansiedad, por ejemplo,
que es un trastorno de ansiedad, donde la persona tiene miedo, preocupaciones excesivas todo el tiempo, tensión muscular, a veces tiene gastritis, no puede poner la mente en blanco casi nunca, no puede relajarse. La persona siente que eso es normal y que todo el mundo tiene ese padecimiento frente a situaciones de estrés. Y en realidad es un trastorno que tiene un tratamiento y es muy rápido y muy eficaz, y entonces la persona soluciona rápidamente esto, y la peor consecuencia de este tipo de problemas es que no disfruta, que tiene todas las cosas para ser feliz, para disfrutar, y no puede ser feliz. Entonces, uno de los temas es sacarse las dudas. Si yo estoy dudando que esto sea así, bueno, voy a fuentes oficiales, busco un profesional que me asesore y que vea realmente si esto es o no un trastorno, y una vez que me saco las dudas, puedo buscar ayuda y tratamiento. Ahora, si la otra vía es la familia, los amigos. También es muy común que los amigos o la familia estén preocupados por alguna conducta o algún problema que tiene el paciente, y lo que pueden hacer es consultar, hacer una consulta a los médicos que nos digan: no, mire, esto en realidad no es un problema y ustedes lo pueden apoyar o ayudar de otra forma. Acuérdense también que hay muchas situaciones donde normalmente uno tiene todo el derecho de estar triste o estar mal. Seguro. Ahora, si eso se prolonga en el tiempo o genera mucho malestar, bueno, esas situaciones hay que hacerlas sin una tratar. causa, digamos, que amerite. Claro, no, hay gente que, por ejemplo, pierde un familiar querido. Los meses siguientes es común que uno atraviese el duelo. Ahora, si eso se hace muy marcado al punto que uno no puede cumplir con las obligaciones mínimas y cada vez se va sintiendo peor en vez de mejor, a partir de un número de semanas nosotros decimos es bueno que consulte al médico. Bien. Bueno, la última pregunta, doctor. Sí. Como director médico, ¿qué opina del dicho popular: voy a terminar en el sanatorio Morra? Bueno, en el caso mío terminó siendo cierto, y mi hermano también nos pasó que terminamos en el Morra, pero bueno, nosotros en un momento luchamos por eso, porque pensamos que podía ser una estigmatización o una cuestión complicada, pero cuando fuimos a preguntar a la gente, inclusive a nuestros pacientes y a todo el mundo que nos rodeaba, inclusive a gente que eran publicistas, nos dijeron que la connotación que tenía era positiva. Entonces, bueno, si podemos a través de alguna hasta cuestión graciosa lograr que se rompan las barreras de la enfermedad y el tabú, yo creo que lo vamos a hacer y vamos a estar contentos de ello. Excelente. Bueno, doctor, ha sido muy claro. Muchas gracias y espero que disfruten el podcast. Así va a ser.